Hola, mi nombre es Fabiola Valero, estudiante de Derecho de la Universidad Católica Santa Rosa y cumpliendo con la actividad de la materia Criminología del profesor Davis Jiménez, voy a presentar el análisis sobre mi delincuente. Pedro Rodríguez Filo, también conocido como Pedriño Matador, es considerado el asesino en serie más grande de todo Brasil, por haber confesado que le quitó la vida a más de 100 personas. Desde el punto de vista de la criminología, lo estaremos estudiando como ser biológico e histórico para identificar el efecto detonante y entender por qué se vuelve un delincuente, teniendo en cuenta para nuestro estudio también los niveles macro, meso y micro y las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Hablando un poco sobre su historia, tenemos que Pedro nace un 29 de octubre de 1954, es de signo Escorpio, en el estado de Minas de Gerais, en Brasil, y él nace con unas lesiones en el cráneo, producto de una patada que le dio su papá a su mamá durante una pelea. Entonces aquí podemos ver cómo la vida de Pedro estuvo marcada por la violencia, incluso desde antes de su nacimiento, y básicamente en todos lados durante casi toda su vida, pero profundizaremos en ese aspecto más adelante. Ahora, en cuanto a la parte macro, esto lo enfocaremos en el país. Durante su infancia había una dictadura militar en Brasil, que fue muy apoyada por el gobernador del estado donde nació Pedro, que es Minas de Gerais. Durante ese tiempo se cometieron violaciones a los derechos humanos de manera masiva, no había libertad de expresión y prevalecía mucha represión. También el país sufrió un deterioro económico que causó la disminución del poder adquisitivo de los ciudadanos, por lo que se puede decir que Pedro crece en una época bastante dura en Brasil, caracterizada por la pobreza extrema. Ahora, en cuanto a la parte meso, la enfocaremos en su familia, que también se relaciona con la parte biológica del individuo. Su padre, que también se llamaba Pedro Rodríguez, era un hombre alcohólico, violento y abusivo constantemente con su mamá Manuela Filo, de quien no se tiene mucha información, sin embargo se sabe que era muy estricta y muy religiosa y pertenecía a la congregación cristiana. Su papá también acostumbraba a golpear a sus hermanos, de quienes tampoco se tiene mucha información, solamente se sabe que eran menores que Pedro. Él también cuenta en una entrevista que venía de una familia humilde, que vivía en una casa de paja con suelo de tierra y vivían del trabajo en la granja, nunca fueron de clase alta. En cuanto a la parte micro, que es el estudio personal del individuo, lo enfocaremos en primer lugar en el periodo de tiempo relativo a su infancia. Pedro crece viviendo esta situación de violencia en su hogar, por lo que predomina la teoría del apego hacia esa figura importante como lo es el cuidador, adecuándose al tipo de apego desorganizado, que lo podemos estructurar bajo este supuesto porque es cuando el niño sufre violencia, como efectivamente es el caso de Pedro. Entonces estas personas tienen más probabilidades de convertirse en antisociales, que son aquellas incapaces de adaptarse al orden social y que no tienen respeto por las normas ni por los valores. Cuando es niño, él también comienza a trabajar en la granja con su abuelo, que era su mundo circundante porque era el escape de esa violencia que vivía en su hogar. Y su abuelo lo enseña a usar armas y a cazar en la granja. Otro aspecto relevante de este tiempo es que Pedro no va a la escuela porque, como se comentó, su familia era de escasos recursos, entonces él tuvo que comenzar a trabajar desde muy pequeño. Entonces él no tiene acceso a ese derecho humano como lo es la educación, que es fundamental para el desarrollo integral del individuo. Toda esta violencia lo afectó mucho porque se sabe que estos primeros años de vida son muy importantes y lo que sucede en la infancia puede marcar al niño para siempre, porque es el momento donde comienza a formar su personalidad, entendida como ese conjunto de rasgos que va a ir desarrollando una persona y de acuerdo a su temperamento, que es la forma de reaccionar, y su carácter, que es la posición que se mantiene a una determinada situación, lo pueden llevar a tener una conducta desviada según su receptividad criminal. Y esto se puede ver en el caso de Pedro porque con 11 años él decide enfrentar a su padre para defender a su familia y le dice que si vuelve a tocarlos lo va a matar. Entonces ya aquí se puede deducir que él pudo haber heredado ese temperamento violento de su padre. Dentro de las diferentes teorías criminológicas, la que más se adapta a Pedro es la teoría de asociación diferencial de Edwin Sutherland, porque él percibe el delito como una conducta aprendida por la interacción con otras personas. En este caso tenemos que Pedro desde pequeño veía como su padre era una persona con conductas desviadas y por ese contacto que tenía con él posteriormente aprendería de esas conductas que lo llevan a convertirse en delincuente como un intento de sacar ese mal que lleva por dentro, producto de la violencia que fue el efecto detonante.
Otra teoría que también se adapta es la teoría de la Escuela de Chicago, que dice que el individuo llega al delito por una serie de factores como económicos, el desarrollo violento de las ciudades y la desigualdad social. En el periodo de tiempo relativo a su adolescencia y con 13 años, él tiene a su primera víctima, convirtiéndose en un delincuente precoz de la clasificación sociológico-criminal por la edad temprana en la que comete esos hechos a un primo que lo había golpeado en el rostro porque Pedro agarró un caballo para pasear. Esto sucede mientras están trabajando en la granja, que era el lugar. Y en esa granja había una máquina, específicamente una prensa para moler caña de azúcar. Y ya aquí describiendo el modo en que le quitó la vida, Pedro piensa que su primo puede pasar completo por ahí porque la caña era gruesa y entonces lo empuja, pero cuando lo empuja solamente pasa el brazo y procede a cortarlo con un machete para que entre el resto del cuerpo y solamente queda su cabeza girando en la máquina. Un aspecto relevante de este primer delito es que Pedro no fue procesado por ese hecho. Él cuenta en una entrevista que fue a una audiencia por haber matado a su primo, pero que solamente su abuelo firmó y asumió como responsable, por lo que él no fue privado de su libertad, y que la policía estaba acostumbrada a que estas situaciones como muertes ocurrieran en las granjas y que era algo normal, y su familia tampoco le dijo nada por tratarse de un primo lejano. La consecuencia de esto es que al no saber lo que es un castigo, él puede volverse un delincuente reincidente, habitual o profesional, porque no fue corregido cuando debía por tener esa conducta desviada. Entonces, eso pudo haber ayudado a prevenir futuros delitos si se le enseñaba que lo que hizo estuvo mal. Posteriormente, a la edad de 14 años, ocurre un efecto detonante cuando su padre es acusado de hurto y despedido de su trabajo por esta razón, porque él sabía que al quedarse sin el medio de sustento para proveerlos, esto iba a provocar que esa situación de violencia empeorara en su hogar y siente la necesidad de ir en busca de venganza. En ese entonces su papá trabajaba como vigilante nocturno en un colegio y es acusado de hurtar una comida de ese colegio. Pero la verdad es que su padre era inocente y teniendo en cuenta que está en una comunidad pequeña donde la gente se conoce, todo se sabe, incluso los miembros de la comunidad sabían que el responsable era otra persona. Y la verdad es que otro vigilante del colegio fue quien se llevó la comida y culpó al papá de Pedro para librarse. Entonces Pedro agarra una escopeta de su abuelo y busca al teniente alcalde, que fue el que ordenó el despido, y al verdadero responsable y los mata a los dos, coincidiendo en el modo en el que les quita la vida a través de impactos por armas de fuego. De esta manera se puede ver cómo influye negativamente en Pedro el hecho de aprender a usar armas a tan temprana edad y a tener acceso a ellas. Y también, como se ha comentado, esa violencia presente en su vida que limita al estar en contacto con su padre y con su abuelo, quienes influyeron mucho en su personalidad en cuanto al temperamento por la forma tan violenta de reaccionar ante esas determinadas situaciones. Y recordando también esa situación con su primo por la que él no fue castigado, entonces él no siente que está cometiendo un delito, sino que al contrario está haciendo justicia y se vuelve un delincuente reincidente. Por estos hechos él empieza a ser buscado por la policía y él decide irse de su casa, recordando que para ese momento él tenía 14 años y llega a Sao Paulo, a un municipio que se llama Mogi, porque allí tenía familia y pensó que podía quedarse allí y que le podían ayudar a esconderse, pero no fue así porque su familia tenía conocimiento de los hechos que habían ocurrido en Minas de Gerais y no quisieron tenerlo en su hogar por miedo. Entonces, a raíz de esta situación, él comienza a vivir un tiempo en las calles y comienza a robar, estructurándose entonces en la clasificación de delincuente de estado activo de Frank Exner, que es aquel que hace del delito su medio de vida. Entonces él empieza robando casas, luego supermercados e incluso sucursales de lotería. Él cuenta que portaba armas, pero que nunca mató a nadie para robar, sino que simplemente las tenía para que le entregaran las cosas más rápido. Y estos robos él los compartía con las familias de la favela. Y entre otras cosas que hacía por ellos era reemplazar a los conductores de transportes de alimentos para llevar esos vehículos al centro de la favela y repartir alimentos a la comunidad. Él también se ganó la fama de ser un protector de las mujeres que sufrían violencia por parte de sus esposos. Entonces, cuando la policía no actuaba en esas situaciones,
Pedro lo hacía. Y él dice que lo hacía porque no soportaba ver cómo esos hombres maltrataban a las mujeres, porque era exactamente lo mismo que hacía su padre con su madre. Y así se gana el respeto de los miembros de la favela. Durante ese tiempo se enamora de una mujer llamada María Aparecida Olimpia, quien lo contacta personalmente para conocerlo por esta fama que tiene de protector y de asesino. Ella era la viuda embarazada de un narcotraficante. Pedro cuenta que cuando la vio eso fue amor a primera vista, porque comenzó a temblar y a sudar frío y que él nunca había sentido algo así. Él dice que él se había escuchado hablar del amor, pero que nunca se imaginó que le daría esa deliciosa sensación de parecer tener un estruendo en el alma, porque él ni siquiera pensó que tenía un alma, porque solamente vivía con odio y con rencor, dispuesto a matar al primero que se metiera con él. Entonces, esa sensación que describe Pedro se ubica dentro de la teoría del amor que explica Helen Fisher cuando habla del amor a primera vista, que se puede activar inmediatamente por lo que ella llama como un mapa del amor. Ella explica que todas las personas tenemos un mapa consciente e inconsciente de lo que buscamos en una pareja. Entonces de pronto puede aparecer alguien que nos activa esos circuitos cerebrales del amor romántico por encajar perfectamente en ese mapa, entonces la persona puede enamorarse inmediatamente, que fue lo que le sucedió a Pedro con María Olimpia por la forma en la que describe ese primer encuentro. Entonces ella lo contacta, bueno, por su fama de asesino y de protector de las mujeres, porque como su esposo narcotraficante había fallecido, ella era la que estaba a cargo del negocio, pero tenían muchos enemigos que eran integrantes de otras bandas que querían quitarla del medio para encargarse ellos. Entonces Pedro se vuelve su mano derecha y comienzan una relación amorosa. Y Pedro comienza a encargarse del negocio, a vender droga y a eliminar la competencia hasta convertirse en uno de los delincuentes más temidos de todo Brasil. Sin embargo, bueno, esta relación y ese negocio no duró mucho porque como tenían tantos enemigos, parece que uno de ellos tenía un pacto con la policía, entonces unos integrantes se enteraron del escondite y le dan esa información a la policía y los van a buscar a su casa y les ordenan que salgan, pero Pedro y María Olimpia sabían que si salían los iban a matar, entonces intentan escapar por una puerta trasera y les comienzan a disparar, pero para ese momento ya María Olimpia contaba con 9 meses de embarazo. Entonces del susto ya comienza con la labor de parto y ella pensó que por su estado les podrían perdonar la vida, pero no fue así, resultó impactada por un proyectil y luego por otro en la cabeza que le dejó el rostro completamente desfigurado. Pedro sí logra escapar, pero cuenta que cuando vio a su amada María Olimpia sin vida de esa manera, solo pudo pensar en vivir para vengarse. Y entonces él hace una lista de los narcotraficantes enemigos que tenían y comienza a quitarles la vida a los que pudo. Cuando Pedro cumplió los 18 años de edad, es detenido por primera vez y condenado a 128 años de prisión. Esto porque desde el punto de vista del derecho penal, el delincuente es aquel que transgrede la norma y con esa acción se hace merecedor de la sanción que establece el tipo penal. En este caso, identificamos los hechos punibles que cometió Pedro, tipificados en nuestro ordenamiento jurídico como homicidio intencional, robo agravado, porte ilícito de armas de fuego, asociación para delinquir, tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En este punto también es importante hablar un poco sobre el sistema penitenciario de Brasil, que se ha caracterizado por estar superpoblado y por su insalubridad. Y esto se debe al aumento de presos por el delito de tráfico de drogas, que ha tenido un gran aumento en los últimos años en representatividad penitenciaria, con miles de presos hacinados en un ambiente muy hostil, marcado diariamente por la violencia. Eso era básicamente la lucha del más fuerte. Por eso la frase de que Pedro vivió rodeado de violencia durante casi toda su vida. Entonces el sistema penitenciario no garantizaba el respeto a los derechos humanos de los internos, ni tampoco contaba con ningún tipo de política destinados a rehabilitarlos ni ayudarlos a cambiar su vida. Por eso se volvían reincidentes, porque no contaban con esos factores necesarios para combatir la delincuencia. La prisión fue el lugar donde cometió casi la mitad de sus asesinatos, porque Pedro comienza a matar para sobrevivir, porque como se comentó era un ambiente muy violento, entonces él se adaptó al medio, es decir que estamos en presencia de la teoría de Charles Darwin que dice que las especies evolucionan conforme se adaptan a las necesidades del medio ambiente.
de modo que no necesariamente va a sobrevivir el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Y aunque Pedro previamente sí había tenido intenciones de rehabilitarse, pasó por situaciones en su vida que lo llevan a seguir cometiendo delitos, y cuando llega a la cárcel no tiene ningún tipo de incentivo que lo aleje de la delincuencia, sino que al contrario le activa ese modo de supervivencia que lo hace ir cada vez a peor. Pedro también tiene una particularidad y es por lo que más es recordado, y es que él solamente mataba a delincuentes, es decir, que sus víctimas eran determinadas porque él previamente las escogía, y para esto hablaba con ellas, algunos le confesaban sus delitos, otros, bueno, simplemente Pedro se daba cuenta que eran culpables, y él asegura que nunca mató a nadie que fuera verdaderamente inocente. De esta manera sus víctimas se caracterizaban por ser mayormente violadores, asesinos, traficantes, es decir, aquellos que él consideraba que eran peores para la sociedad y que no merecían vivir. Incluso durante un tiempo él comienza a recibir cartas por parte de los familiares de los chicos que ingresaban nuevos a la prisión, donde le pedían que por favor le cuidara a sus hijos. Entonces él acepta esto, que para él fue un compromiso, y comienza a matar a esos hombres que se quieren aprovechar de los nuevos. En este tiempo él se identifica como un delincuente profesional. ¿Por qué? Porque comete un solo delito, que era asesinar a esas personas que intentan abusar de los nuevos. Y esta clasificación también se le da a los asesinos en serie, clasificación que también se le da a Pedro, entendidos como aquella persona que cometen delitos con un periodo de enfriamiento, mayormente con un modus operandi. En el caso de Pedro, él usaba arma blanca y que generalmente son selectivos con sus víctimas, como lo era también el caso de Pedro, en el que el requisito que debían cumplir era ser delincuentes. Dentro de esos asesinatos que Pedro comete en la cárcel destacan unos que son los más conocidos. Cabe destacar que estas historias él las relata en su libro que escribió junto con su psicóloga. Acá en estas imágenes se puede observar a Pedro junto con su libro y junto con su psicóloga. Ok, entre esos delitos es que un día, mientras era trasladado en un vehículo junto con un violador, le quitó la vida en menos de 2 minutos, cuando el policía se baja a llenar una documentación, y cuando regresa al vehículo y se encuentra con el violador muerto, Pedro le dice que lo había hecho porque el, el hombre le había comentado este delito de violación. Otro día, 3 integrantes de una de las bandas con las que Pedro se había enfrentado intentan asesinarlo, y los 3 le llegan armados contra Pedro, que estaba solo y sin armas. Sin embargo, Pedro le quitó la vida a los 3. Y por este hecho, él estuvo un tiempo aislado, 2 meses específicamente, y cuando sale lo llevan al módulo donde están los presos más peligrosos. Y acá lo ponen en una celda con un preso que acostumbraba a abusar de otros. Y cuando entra, Pedro escucha que el funcionario le dice a este otro preso: toma, aquí tienes carne fresca. Y bueno, el preso lo llama gallinita y le dice que luego hablarían, y se acuesta a dormir y comienza a roncar muy fuerte. Y Pedro cuenta que en ese momento no dejaba de sonar en su cabeza esas palabras del funcionario, y se llena de ira. Entonces ve la oportunidad y agarra un ladrillo y golpea al hombre en la cabeza, explotando su cerebro por toda la celda. Y cuando llegan los funcionarios y el director de la prisión y le preguntan qué pasó, Pedro simplemente les responde que este hombre roncaba mucho y que ahora ya no lo hará más. Evidentemente, después de esto se corrió el rumor de que él era un asesino cruel. Incluso hoy en día hay personas que piensan que Pedro no solamente mataba delincuentes, sino que fue capaz de asesinar a un hombre por el simple hecho de que no lo dejaba dormir. Pero la verdad es que lo mató porque pensó que cuando despertara iba a abusar de él, como ya lo había hecho con otros presos. A partir de este momento es que lo comienzan a llamar como matador, porque Pedro comienza a contar esas historias sobre sus asesinatos a los presos, que disfrutaban escucharlo, y él algunas veces exageraba y otras veces sí hacía todo un espectáculo dantesco con sus víctimas para aumentar esa fama, que él piensa que fue lo que lo ayudó a mantenerse con vida dentro de la cárcel. Dentro de ese periodo también comienza a tratar con un preso y surge una amistad entre ellos, con tanta confianza que Pedro incluso le habla sobre su vida y sobre su familia, incluso le muestra fotos. Y este hombre, cuando ve a la hermana de Pedro, le dice que al salir eh, se, se iba a hacer su cuñado, porque bueno, estaban planeando
fugarse juntos, pero cuando llega el día, este preso lo traiciona y se va solo. Y efectivamente busca a la hermana de Pedro y comienzan una relación mientras él está fugado, pero posteriormente la asesina y lo vuelven a encarcelar. Y cuando Pedro se entera de esto, vio la oportunidad para vengar la muerte de su hermana y busca al hombre y le corta el cuello y su cuerpo se desploma y se queda con la cabeza en la mano y le ordena a los otros presos que jueguen fútbol con la cabeza del hombre y que si no lo hacen les iba a arrojar otra pelota igual. Evidentemente después de este delito se corrió la fama de asesino sanguinario de Pedro e incluso lo comenzaron a tildar de psicópata, pero él dice que esto no es verdad, que él sí podía sentir empatía, pero cuando se trataba de venganza y sobre todo por su familia tenía que ser lo más sanguinario posible porque si no, no le iban a dejar a ningún ser querido con vida. Incluso esta venganza la ejerció contra su padre por darle muerte a su madre. Como se comentó al principio, este hombre era muy violento y golpeaba constantemente a su esposa hasta que un día la mató de 21 puñaladas y estando ella embarazada. Y bueno, cuando él es encarcelado en la misma prisión donde está Pedro y Pedro se entera, pues siente la necesidad de vengar la muerte de su mamá y le quita la vida a su padre de 22 puñaladas, dándole una más de las que él le dio a ella, y Pedro cuenta que fue por su hermano que no logró nacer. También cuenta que en ese momento ya no veía a ese señor como su padre y que solamente podía pensar en su mamá y en sacar ese odio que llevaba por dentro y que solamente alivió ese sentimiento cuando asesinó a su papá. Tiempo más tarde, él es trasladado a la prisión de Taubaté, ubicada en Sao Paulo, que es conocida por ser una de las más seguras, pero también una de las más duras de todo Brasil, por sus constantes motines carcelarios. Entonces, bueno, Pedro para ese momento piensa que va a pasar el resto de su vida en la cárcel y comienza a luchar para tener más derechos y que la vida en prisión sea un poco más digna. Y esto lo hace mediante huelgas de hambre, y también se une a un grupo de presos que también se encontraban luchando por esos derechos. Pero en el año 2018, luego de unas reformas en el ordenamiento jurídico de Brasil, él sale en libertad luego de cumplir 44 años en prisión y con 64 años de edad. Según nuestro concepto de criminología, estudiamos al individuo como ser biológico e histórico para ayudarlo a reinsertarlo y que una vez recuperado pueda ser un hombre útil y de calidad al servicio de la sociedad. En este caso se puede observar cómo se cumplió con el objetivo de la criminología relativo a la reinserción, que es cuando sale en libertad, pero también se cumple con la finalidad, que es la rehabilitación del individuo, porque él logra cambiar su vida. Y aunque no fue precisamente en la prisión donde le otorgaron esas herramientas necesarias para enseñarlo a vivir en armonía y a ser útil en la sociedad, sin embargo, él sale arrepentido de haberse convertido en delincuente, porque él entra en el cristianismo y mantener su fe fue fundamental, porque esto le hizo sentir que Dios tenía una misión para él, que él quería cumplir y también que tenía un propósito en la tierra, que era hacer un llamado a la conciencia a los jóvenes para que no se metieran en esa vida delictiva de la que es muy difícil salir. Y esto lo motiva a abrir un canal de YouTube donde comienza a contar la historia sobre su vida, sus delitos, su vida en la cárcel y cómo tuvo que ir haciendo cada cosas peores para poder sobrevivir, lo que para él fue un milagro de Dios salir con vida de prisión y así hacer reflexionar a las personas para que no entren en ese mundo delictivo. También él crea un canal de TikTok y una cuenta de Instagram donde muestra cómo se había rehabilitado, alejándose por completo de la delincuencia. Se dice que Pedro logró justificar sus brutales asesinatos y redimirse ante los ojos de la sociedad, que incluso muchos lo consideran un héroe porque ayudó a combatir esa impunidad que estaba muy presente en su país, pero sin duda será recordado como un gran ejemplo de reinserción y de rehabilitación, y de que cambiar sí es posible porque tu pasado no te define. Sin embargo, fue asesinado en plena calle el 5 de marzo del año 2023 mientras visitaba a unos familiares en Mogi, Sao Paulo, a la edad de 68 años, tiroteado y degollado por dos hombres enmascarados. Este hecho lo explica Jean-Baptiste de la Porta en su teoría sobre fisionomía, donde dice que los delincuentes
ocultan su identidad porque buscan impunidad a la hora de cometer el delito. Como en este caso, no se ha logrado identificar a los responsables, sin embargo, por el historial delictivo de Pedro, la hipótesis que se maneja es que pudo haber sido una de sus víctimas en venganza. Esto lo permite estructurar bajo la clasificación de víctimas como víctima delincuente, porque se vuelve víctima por esos hechos que él había cometido. Esa fue toda mi presentación. Muchas gracias por su atención.